La semana pasada no fue Fernando, que yo creo que ya ha terminado Judas, me parece. Sí. Ahí está la chuletilla. Y nosotros vamos a continuar con el tema que empezamos, con el capítulo que hemos dicho, el que empezamos hace dos semanas, y vamos a continuar con lo que Santiago nos está hablando acerca de los pobres y de los ricos. Y en el capítulo 5, vamos a leerlo, dice en el capítulo 5, ¿quién lo quiere leer? Del 1 al 6. Santiago 5, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y ayudad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado en vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy bien. La semana pasada, si recordáis que, hace 2 semanas, estuvimos viendo los primeros 3 versículos de este texto. Ahí vamos a ver los del 4 al 6. Y si recordáis, estuvimos viendo los problemas que algunos ricos habían planteado, los problemas que algunos ricos estaban haciendo. Y los ricos se estaban aprovechando de los pobres. Y Santiago está hablando, le está diciendo que de qué sirven las riquezas que tienen que están podridas y las ropas que tienen que estar apolilladas. Tienen muchas riquezas, pero de nada les sirve tampoco, porque las riquezas que se acumulan no sirven a nada, absolutamente a nadie. Y la riqueza no solamente es el oro o los diamantes, la riqueza es comida también. Y si tú tienes muchos alimentos en tu casa y no los aprovechas, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Al final se van a estropear, ¿no? La ropa igual, tú puedes tener mucha ropa. Ya recordé de quién estábamos hablando. ¿Os acordáis que estábamos hablando de esta mujer que tiene muchos zapatos, miles de zapatos, y yo decía que era la mujer del presidente de Panamá? Pues no era la mujer del presidente de Panamá. Era de Filipinas, efectivamente. Después lo busqué y efectivamente de Filipinas. Yo pensaba que era de allí, pero no, esta mujer tenía miles de zapatos. ¿De qué le sirve tener miles de zapatos? Cuando a lo mejor resulta que había un montón de mujeres allí que a lo mejor estaban descalzas, en los campos y en los sitios más apartados, ¿no? Entonces, Santiago está hablando de esto, de que la riqueza, las cosas se pudren, la ropa y vuestro oro y plata se enmohecen, y lo que va a pasar es que ese dinero, al final, esa riqueza que no sirve para nada, que lo acumulan en detrimento de los pobres, al final esa misma cosa van a dar testimonio de ellos. Al final esa misma cosa va a decir, no me han usado, estoy aquí y no me han usado y no sirve absolutamente para nada todo el dinero que tú puedas venir. Y al final esa misma cosa, como si fuese un juicio, esa misma cosa van a dar testimonio y van a ir directamente al infierno. Ha acumulado cosas, efectivamente, pero para los últimos días, para los últimos postreros, ¿no? Que no ha servido realmente para ayudar a nadie. Eso fue un poquito así, en resumen, lo que vimos en el último estudio. A partir del versículo 4, dice Santiago: he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Aquí me voy a quedar. Es interesante, cuando tú miras, siempre, normalmente cuando hacemos una acción, siempre hay una consecuencia, y las consecuencias son buenas o malas, depende de la acción y de lo que hayamos hecho. Normalmente, no es siempre, esto no es una ley de Newton, no es siempre, pero normalmente un pecado lleva a otro pecado. Normalmente. Un pecado lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y aquí vemos también cómo un pecado nos lleva a otro. El pecado de acumular riqueza, el pecado de acumular dinero, el pecado de acumular, además, acumularlo avariciosamente, tenerlo. Como decía
como decía aquel, ¿no? Es niño, ¿no? Es niño, ¿no? Ese pecado de acumular las cosas sin compartirlas con los pobres lleva a otro pecado, que es el de robar a los pobres, con lo cual ya te queda un poco perplejo, porque ya no solamente es la codicia, la avaricia de tener conseguido compartirlo con los pobres y enriquecerte, sino que además es que robas a los pobres. Dice, o sea, de la avaricia, por tener más, te conduce a robar a los pobres, con lo cual ya te quedas ya asombrado cómo el ser humano puede ser capaz de hacer eso con los más desheredados, con los más humildes, con los más pobres, te aprovechas de ellos y robas a los pobres. Y fijaros que aquí encontramos a un rico robando al pobre de una manera miserable, no pagándole al obrero su trabajo. No pagándole al obrero su trabajo, tú vas a trabajar y tú en aquel tiempo, igual que ahora, pero las cosas han cambiado. Hoy día hay empresas que pagan a sus trabajadores una vez al mes. Otras empresas te pagan a los 15 días. Otras empresas siguen pagando por semana. Hay ya muy pocas empresas, muy pocos sitios que te pagan un jornal diario, el sueldo diario casi ya nadie lo hace, o bien por semana, por quincena o por mes, ¿no? Normalmente. En aquella época, no solamente en Israel, prácticamente en todo el mundo, se pagaba por jornal, se pagaba diariamente. Y hasta hace relativamente poco, aquí también se pagaba por día también. Mi padre era soldador del Cano y le pagaban 16 pesetas diarias todos los días. Fíjate. Soldador del Cano, fíjate. Fíjate. No me acuerdo cuando chica venía con las 16 pesetas. Fíjate. Y que Sí. Pues en aquella época igual, en aquella época se pagaba por día. Eso ha sido durante siglos y siglos, ¿no? La palabra jornal que nosotros usamos, hoy tenemos también la palabra sueldo, en fin, no tengo palabra, pero de una forma clásica siempre se ha usado mucho la palabra jornal. Esa palabra viene del griego y se refiere a la paga que se le debe a un obrero por el trabajo que ha hecho. La paga que se le debe a un obrero por el trabajo que ha hecho. Fijaros que dice en Mateo 20, versículo 8. No deja Santiago y vamos a volver. Mateo capítulo 20, versículo 8, que es un texto muy conocido. Quien lo tenga lo puede leer. Mateo 20, 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Muy bien. Aquí encontramos, este es un texto muy conocido, la palabra que Jesús habla de los obreros de la viña, y como Jesús dice a uno desde por la mañana: ven a trabajar a mi campo, ¿no? Y después a las 4 le dice a otro: ven a trabajar a mi campo, y a las 5 dice a otro, y al final todos cobran lo mismo, ¿no? Y entonces el obrero que está trabajando de por la mañana dice: hombre, esto no es justo. Y eso dice: bueno, yo soy el que contrato y yo puedo usar esa palabra, ¿no? Pero fijaros que al detalle que voy es que dice: llama a los obreros y págale el jornal. Es decir, era todos los días. El día se pagaba el sol, se pagaba el jornal diariamente. Y la ley cuidaba mucho este aspecto. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontraremos que hay varios textos que nos hablan precisamente de esto, de la importancia de pagar al jornalero, al trabajador, diariamente. Mira lo que dice en Levítico, capítulo 19, versículo 13. Levítico, capítulo 19, versículo 13. ¿Quién lo tiene? No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Muy bien, eso vamos para ver. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es interesante esto, ¿eh? Ni retendrás. Y en Deuteronomio 24, 14, 15, ¿quién lo tiene? Deuteronomio 24, 14 y 15. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Muy bien. Y el 14 dice: no oprimirás al jornalero
pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. En su día le darás su jornal. ¿Por qué se pagaba el jornal diariamente? Efectivamente, porque hacía falta. Uno no trabaja por amor al arte. Ninguno de los que estamos aquí, bueno, a lo mejor Fernando trabaja por amor al arte, pero los demás creo que no. Todo el mundo trabaja porque hay una compensación, normalmente. O sea, yo trabajo, yo te ofrezco a ti. En aquella época, por ejemplo, el jornalero iba al dueño a un mayordomo, a alguien responsable que el dueño confiaba en él y llegaba a un acuerdo. Y tú dices, bueno, me pagas tanto y estoy tanto ahora, igual que hoy. Entonces, tú llegabas a un acuerdo y tú decías, normalmente era pues el jornal, y ya uno decía, pues te pagamos tanto, depende, ¿no? Pero es interesante la razón que ella ha dado Nuria. ¿Por qué se pagaba el jornal? Porque la situación era tan diferente a la que estamos acostumbrados a vivir hoy en día. Hoy todos vamos por adelantado, tenemos de todo, En aquella época, si tú no tenías el sueldo diario, tú no dabas de comer a tu familia. Entonces, tú llegabas al trabajo, tú hacías en el terreno del empresario, del dueño, te contrataba, tú tenías el trabajo y después llegabas y te daba el jornal. Y tú llevas a tu casa con el sueldo como hacía tu padre por las 16 pesetas. Pero yo no lo conocía, yo lo cambiaba y después con el tiempo. Llegaba por las 16 pesetas, pues hacía y llegaba y compraba. Si no compraba ese día, tenía compra para el día siguiente. Entonces, si el empresario, si tú trabajabas y llegabas al final del día y no te pagaba el sueldo, había un problema. Y un problema grave. Porque en aquel momento, hermano, recuerdo que no había como ahora que el índice de natalidad está por los sueldos. En aquel momento había familias que había muchos hijos, en todas las familias, en todas las familias de Oriente, en todas las familias había muchos hijos. Pero si tú no llegabas a ser jornal, era muy difícil. A no ser que tuvieses un poquito de dinero ahorradito, que normalmente no se hacía, y entonces no se compraba, no se podía comprar para alimentar a tus hijos. Y es interesante que la ley y el Antiguo Testamento habla concretamente de esto. Y está diciendo a los que tienen, a los ricos, a los empresarios, está diciendo, ojo, que tenéis que pagar el dinero al día. O sea, si una persona trabaja 8 horas, o 9 horas, o 10 horas, y se ha esforzado, lo justo es que se le pague lo que se le ha dicho que se le va a pagar. Y la ley lo contempla. Y a veces ese tipo de cosas se nos puede pasar como que la Biblia habla de todo, hasta de esto también. Claro, cuando una persona está trabajando y no se le paga, eso es injusto. Eso es tremendamente injusto. Yo no sé si a vosotros alguno ha pasado esta situación, pero si tú estás trabajando por un tiempo y después a ti no se te paga, tú te mosqueas, tú te enfadas. Tú dices, oye, que yo he estado trabajando y... entonces, ¿qué es lo que hacía entonces el empresario? ¿Qué estás hablando? No, porque se quejan de práctica de que trabajan 3 meses y que ganan Nuestra nada. recompensa la parte de la espalda, muy bien hecho. Y verdad, las prácticas así. Hoy en día se llama práctica a lo que antiguamente se llamaba aprendiz. Y el aprendiz estaba trabajando también y en sala de duro. A veces sí, a veces sí. Igual que ahora. Me parece bien porque es ilegal. Si pillan a la empresa puede caer una multa porque no se puede pagar a los becarios. Pero hay empresas que lo hacen porque al fin y al cabo todo está ejerciendo como un trabajador más de la empresa y te da como una recompensa. A nosotros los días no nos pagaban, pero yo he visto que es loco, pero vamos. A veces al final del periodo nos van Hace muchos años, cuando existía la Escuela de Aprendices de Construcción Aeronáutica, los que entraban de aprendiz con 14 o 15 años entraban ganando un sueldo. Y estaba 3 años de aprendiz en la escuela ganando un sueldo ínfimo, vamos. Una cosa simbólica casi, vamos. Y después, el 4º año de aprendiz, lo hacía en el taller, trabajando igual que los oficiales,
pero cobrando como aprendiz. Y ahí se cobraban el aprendizaje estas empresas, ese año. Sí, sí, eso es muy fuerte lo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es como una especie de esclavización. Sí. Entonces tú estás trabajando, no cobras nada, es verdad que estás aprendiendo y es verdad que se supone que dentro de 3 meses, 4 o 5 vas a trabajar, se supone. Porque a veces ocurre que te dan y al final dicen, cambia muy bueno, ¿no? Y entra otro. A ver, ¿qué clavo llevo? A ver, es verdad que hay muchas empresas que hacen eso, ponen a las prácticas y después lo dicen y ponen otro de prácticas. Trabajo una mano gratis. Se esfuerzan más lo bien encima los pobres o las pobres para que no los echen y van así. Sí. Por eso digo que lo menos una palabra un poco fuerte del siglo XXI, pero que es como una esclavización y se aprovechan de eso, ¿no? Y esto es lo que pasaba también, esto siempre ha pasado. Y hay personas que se han enriquecido precisamente por no haber pagado a los que han trabajado. Por no darles por nada. Sí. Los países estos de Abu Dhabi y todo esto, allí a los pakistaníes, los pobres, los tienen por una y menos. Yo cuando estuve en Abu Dhabi, en Dubái igual, todos los sitios tan espectaculares, con tanta riqueza, ellos con los turbantes blancos, ellas de negro, y después ves a los empleados a 40 grados, los pakistaníes, los hindúes, los pobres allí escarbando, y los tienen a las afueras de Dubái y de Abu Dhabi en pisos pateras, con una habitación mal pagada. ¡Qué pena! Ellos con esa grandeza, una opulencia tremenda, y después ¿cómo los tienen? Allí por lo menos tienen el Con piso. esa chanquita que te da una penita de bello ante ellos, ¿no? Porque cuando es una ciudad normal, pues los ves pobres y los ves como nosotros, normales. Pero aquella grandeza, aquella riqueza y esos pobrecitos a pleno sol, a mí digo, cielo, se me pone el vello de punta, de verdad. En las noticias de el otro día no habían muerto 21.000 trabajadores. Pues no me extraño. Pero que allí al fin y al cabo tienen piso. Sí, En malas condiciones, sí, a la afuera. Pero aquí, hablamos de aquí, en Huelva, en Lepe, las trabajadoras que vienen de Marruecos ahí a trabajar, están hechas bolas. Sí. Y, oye, las fresas, en la época de coger las fresas, son harta calor. Sí, los frutos rojos, sí. Pero Almería, en muchos sitios. Sí, pero Es no, Fernando, no se puede comparar aquello, aquello es que no se puede comparar, fíjate, sí, en Chabola, pero aquello es denigrante, no sé cómo decirte. No, y esto también es denigrante. Y los negros del Maresme, hasta hace poco, allí en Cataluña, es que la miseria y el aprovecharse del pobre, eso ha sido siempre y será siempre. Siempre que haya personas que no tengan conciencia, ni corazón ninguno, para aprovecharse de un desgraciado, eso pasará siempre. Sí, siempre. Es interesante porque dice el texto de Santiago, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Claro. Santiago no especifica qué tipo de engaño, no concreta qué tipo de engaño. Lo único que dice es que fueron engañados. O sea, fueron engañados. Seguramente le dijeron, no te preocupes, que te vamos a pagar, y al final no le pagaron y fueron engañados. Eso es. Fueron engañados. Literalmente estos trabajadores se sintieron engañados. Por los ricos. Después dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ejércitos. Es interesante. Los clamores de los que habían estado ahí, habían estado trabajando, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Posiblemente estos jornaleros, sabían algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Algunas de las enseñanzas, para eso clamaban ellos. ¿Vieron lo que dice en Jeremías, en el capítulo 22, versículo 13? Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Y lo digo.
Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y está, ¡ay! Del que edifica su casa sin justicia, como le da la gana. Y sus salas sin equidad, arbitrariamente, sirviéndose, y esto es lo grave, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Y si me acompañas a Malaquías, el último libro, Malaquías, del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 5, leemos, Malaquías capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Y vendré. Y vendré para vosotros, para juicio, vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, estos son palabras muy fuertes, hermanos. Y seguramente muchos de esos primeros conocían a través de los rabinos, de las enseñanzas, de la sinagoga, de la tradición hablada. Seguramente muchos sabían lo que el Antiguo Testamento enseñaba. El texto que ha leído ante María Carmen es un texto realmente sirviéndose de su prójimo de balde, gratis, y no dándole el salario de su trabajo, lo que estaba pasando a estos trabajadores que está hablando Santiago. Y en el último libro del Antiguo Testamento, lo que dice realmente es tremendo también. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra, en este caso habla de los hechiceros y de los adúlteros, de los mentirosos. Y después habla, y los que defraudan en su salario al jornalero. Esto es, aquí entra un matiz. Hemos estado hablando de que los jornaleros iban y no le pagaban, no le daban el sueldo diario. Aquí hay otro matiz, defraudan. Defraudan. Aquí sí le dan, pero por debajo de lo que tienen que dar. Cosa que nunca vemos aquí, ¿verdad? Nunca aquí pues sigue pasando lo mismo, pero pasa aquí en Sevilla, y pasa en Córdoba, pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Nos aprovechamos de los pobres. Lo aprovechamos, no todo el mundo, gracias a Dios. Como decía Fernando antes, a veces hay gente que tienen compasión, gente que son justas, que cumple con la ley. Que cumplen con la ley y que hacen lo correcto. Pero hay muchísimos, y ya no solamente que no te pagan, sino que te pagan por debajo de lo que debían de pagar. Y eso es algo también que es tremendo. Y esta gente, estas personas, no tenían a nadie con quien defenderse, solamente Dios. No había abogados laboralistas, no había sindicatos, no había personas que estaban ahí representando a los trabajadores, como en muchas empresas hoy hay. En aquel momento no había nadie. ¿Qué es lo que hacen estos jornaleros? Lo único que pueden hacer es clamar al Señor, hablar con el Señor, y es interesante, se han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ellos sabían que lo único que podían hacer era realmente orar y que el Señor de los ejércitos escuchase en su oración. Es interesante esta expresión, el Señor de los ejércitos. En algunas versiones muy antiguas dice el Señor de Sabaoth. El Señor de Sabaoth. Sabéis que la palabra Sabaoth realmente traducida correctamente es el Señor de las huestes celestiales, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ángeles también. El Señor, muchas veces cantamos una canción que dice Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y es interesante que este Señor de los ejércitos, el Dios guerrero, digamos, es el dueño absoluto, el jefe de los guerreros, es el Dios que escucha. Es interesante lo que Santiago está diciendo. Os están engañando, no os están pagando, y vosotros estáis orando a Dios de los ejércitos. Hace un contraste tremendo, ¿no? De alguna forma para animarnos también. Ellos estaban orando al Señor de los ejércitos celestiales porque se encontraban oprimidos. Y la única manera que ellos tenían
Aquí hay varias maneras. Una es coger un palo y empezar a pegarle al empresario, meter fuego a donde está ahí, hacer una huelga, manifestarte. Normalmente, no siempre, pero muchas veces las manifestaciones son muy violentas, pero ellos lo que eligieron el camino de la oración. El camino de la oración, y el Señor, el Dios de los ejércitos, pues escuchaba esa oración. Y es interesante lo que dice también en el versículo 5, la primera parte, dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Vosotros ricos, habéis vivido en la tierra en deleites y sido disolutos. Y otra vez estamos con lo que dije al principio, con una cadena. Primero es el pecado de la avaricia, después es el pecado del robo, y ahora es una vida de lujo y desenfreno. No hay nada nuevo bajo el sol, es una vida de lujo y desenfreno. El dinero que les pertenecía a los obreros, estos ricos se lo gastaban en deleites o sueños. Estos ricos no se lo gastaban en deleites. Normalmente, hermanos, cuando las riquezas aumentan, hay que tener muy amueblado la cabeza. Hay que tener muy amueblado la cabeza. O rodeado de gente muy sensata y tú prestas atención. Pero si tú no tienes la cabeza bien amueblada, y si la gente que están contigo a tu alrededor son gente que se aprovechan de ti, al final lo que tú ganas, al final lo vas a perder. ¿Por qué? Porque lo vas a usar en esto. Lo vas a usar en lujos, en comprarte coche, en comprarte casas, y al final si no tienes cuidado, todo eso desaparece. Porque vivir del lujo y vivir del desenfreno, de ese tipo de cosas, suele ser muy pasajero, muy efímero. Hay otras cosas que son más importantes, mucho más importantes. El otro día estaba con Esther, entramos antes de ayer, ya se iba mañana, ayer se iba, y entramos en un bar, el Tremendo. El Tremendo, era 1 y pico, íbamos dando un paseíto con el niño, y entramos y empezamos a hablar con el Tremendo de Pío XII, no el Tremendo de Santa Catarina. Y empezamos a hablar con el dueño. Y es interesante, el dueño es músico el hombre, es músico, nos contó que había actuado con el de Jerez, que era flamenco, como murió, Camarón, y un montón de artistas que había cantado con ellos y que ganaba mucho dinero. Porque yo le dije, bueno, muchas veces los artistas, los músicos, pues a lo mejor están un mes o 2 meses y después llevan 4 o 5 meses sin trabajar, hasta que ya un concierto. Él dijo que no. Yo tenía el concierto todos los días, siempre iba con uno, con otro, Rafael Camilo VI en su época. En fin, el hombre trabajaba. Y dice que un día la mujer, y tenían de todo, dice que un día la mujer le dijo: eliges, o tu trabajo o yo, porque nunca estaba con la mujer, y nunca estaba con la mujer y con sus hijos, se estaba perdiendo. Y él nos estaba diciendo a este y a mí: elige, o tu trabajo o yo. Y él evidentemente eligió a su esposa, ¿no? Y bueno, después ha tenido comercio y tal, puso un bar que ahora está rentando el Tremendo y tal. Y estaba pensando eso, no estaba pensando, este hombre habrá ganado mucho dinero, pero ¿de qué le servía? Si no estaba con su esposa y se estaba perdiendo el crecimiento de sus hijos. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Entonces, a veces no es que el hombre estuviese malgastando dinero, ni el hombre estuviese de mujer en mujer, ni el hombre, no. Pero no estaba con la familia que tenía a su alrededor, a su cargo, ¿no? Y esta gente pues se lo habían vivido en deleites sobre la tierra en base a lo que no habían pagado. Por eso es importante, hermanos, que tengamos cuidado con el dinero y que tengamos la cabeza bien amueblada. Y que haya gente a nuestro alrededor que nos pueda aconsejar. Un caso muy, que todo, bueno, los jóvenes no tanto, pero Maradona fue un hombre que ganó muchísimo dinero. Como ese tipo de futbolista que llega. ¿Qué le pasó con Maradona? Porque los consejeros que tenían al lado se lo cargaron. Y él, que no tenía la cabeza tampoco, y perdió todo. El problema es que lo ganó demasiado pronto. Sí. Con poca edad.
Tú dices, llego a un nivel con 17, 18 años y ya no está pasando lo mismo. ¿Cuál ha sido la diferencia con Nadal, por ejemplo? Nadal también llegó muy pronto a tener un dineral, muy pronto. ¿Qué pasó con Nadal? Que tiene una familia que eso es. Entonces, ha tenido, en ese sentido, pues gracias a Dios, y él se ha dejado. Claro, si no, tampoco él se ha dejado. Estos ricos, pues, vivían de lujo y de placer a costa del otro, de los jornaleros. Así vivió también el hijo pródigo. Así vivió luego el hijo pródigo. El hijo pródigo cogió todo el dinero y se marchó y lo malgastó. Y al final tuvo que volver con su padre porque había malgastado el dinero. Cuando Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, ahí encontramos el mismo ejemplo también. ¿Qué le pasó al rico? Pues que el rico tiraba la comida. El rico tiraba y Lázaro cogía la comida del suelo porque no le daba, pero lo tiraba, lo desperdiciaba. No se preocupaba por el pobre, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasó con el rico? ¿Entiendes? Cuando vivimos de esa forma, al final, todo lo que es lujo, todo lo que es, si no se lleva bien, al final todo es muy efímero. Todo es muy. Me compro un Porsche, muy bien. Me compro un Maserati, muy bien. ¿Y qué? Ahora te dan una vuelta y a los 2 días ya tienes el Maserati en el aparcamiento, te has gastado no sé cuánto vale. La última vez que yo me compré uno era 40 millones de euros. No sé cuánto, pero ¿para qué? Y lo usas bien. Si lo has usado, tienes dinero y ayudas, perfecto. Pero a veces, hermano, con el dinero que hacemos de no pagar a los trabajadores, como en este caso, pues al final se vive en deleites y vidas disolutas, vidas completamente sin ningún sentido. Fijaros que la palabra disoluta realmente, déjame decirte que en el griego es literalmente sin freno ninguno, desenfrenado, ahí corta abajo. Lo que se me antoja y lo que está, quiera. eso es. Después dice, y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, versículo 5 también. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Este también es un lenguaje muy interesante. Es un lenguaje pintoresco el que Santiago está haciendo aquí. ¿Qué es lo que hace un animal? Animal, digamos, no me refiero a un perro o un gato, pero un cerdo, una gallina, un pollo, ¿engordarlo para qué? Para que tenga una carne, porque se lo van a cargar. El pollo, el pobrecito animalito, no saben que se lo van a cargar. El pavo no sabe que lo van a matar. El cerdo, el pobre animal, está ahí y no sabe que un día va a venir y se lo van. Pues aquí fíjate lo que dice: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Estáis ahí engordando, aprovechando, malgastando el dinero, no pagándole los gustos a los trabajadores. ¿Para qué? Si al final va a venir el día de matanza, al final vais a morir, estáis súper gorditos con todas las cosas que estáis haciendo, veis de todo y al final vais a morir. Engordar para morir. Engordar para morir. Eso parece una película, ¿verdad? Engordar para Eso morir. es una frase que es antigua, ¿no? Sí. Esto es engordar para morir. Engordar para morir. Cuando tú estás haciendo una cosa que no va a salir para nada, esto es engordar para morir. Están ahí, los canas van, pero al final es el día de matanza. Al final están engordando y al final van a morir. Dice después: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué te llama la atención en este versículo? Que no le ha pagado y al no pagar obviamente. Que han abusado del jornalero y el pobre no se ha resistido siquiera, sino que ha sido obediente y ha seguido trabajando. Es lo que yo pienso. Muy bien. Otra vez,
otra vez encontramos una concatenación de cosas. Pasamos de la avaricia, del robo y de una vida de lujo y desenfreno al asesinato. Si hace falta, lo mato. Eso es. O sea, que estamos hablando. Primero viene la avaricia. Yo me gusta el dinero. Después viene el robo. Como me gusta el dinero, no le pago al trabajador. Para mí. Después, con el dinero que estoy acumulando, siendo injusto con el trabajador, tengo una vida de lujo y desenfreno. Me compro lo que quiero, me compro las mejores ropas, los mejores zapatos, los chalets que yo tenga, lo mejor. Y vivo eso, un desenfreno absoluto. Y después el asesinato. Y después, tú vas viendo que empezaron por aquí, pero que están llegando a una situación realmente terrible de cara a los trabajadores. Hay muchas formas de matar al jornalero, ¿no? Hay muchas formas. Por ejemplo, yo tengo una gran parcela donde todos los años tengo trabajadores y un año digo, mira, pues yo voy a fastidiar a los jornaleros este año porque se han levantado o han dicho cualquier cosa, no se siembra nada. No se siembra nada, pues aquí no hay dinero para nadie. Eso pasó antes de la guerra, ¿no? Eso pasó en los tiempos de la República, que los dueños de los terratenientes se negaron a sembrar las tierras, como ellos tenían para poder comer, no tenían ningún problema, y entonces los jornaleros no podían trabajar y se formaron un montón de jaleos. Él está hablando de aquí, de España, por Sí, claro, aquí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Irlanda o País de Gales, ¿por qué hay tantos irlandeses en Estados Unidos? Porque los irlandeses, porque emigraron, porque los ingleses no les dejaban tener las tierras para sembrar, lo único que sembraban eran patatas. Y los ingleses se aprovecharon, por eso fueron los irlandeses. Pasaron mucha hambre, los escoceses, los galeses, pero sobre todo los irlandeses pasaron muchísima hambre porque los ingleses, ¡bum! Y no tuvieron más remedio a que irse a otras partes, especialmente a Estados Unidos. Y en muchas partes encontramos lo mismo. No se dejaba a los trabajadores. Con el Imperio Británico en la India pasaba exactamente igual también. Y nosotros también lo hemos hecho. O sea, todos los grandes países lo han hecho. Pero en este caso concreto, hay muchas formas de matar, efectivamente. Hay muchas formas de una persona que está trabajando, no tiene dinero, y es llevar a ti y a tu familia a la muerte. A la pobreza absoluta y la muerte. Si no puedes mantener, no puedes cobrar, no puedes trabajar, no puedes gastar dinero para comer. Y cuando dice, la está matando a los chitos callando, ¿eso qué quiere decir? Bueno, más o menos lo mismo. Poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Sí, que se entere, poquito a poco y sin que se Una de las entere. muertes que es poquito a poco, a comer. Sí, sí. El rico, hermano, en lo que está diciendo aquí Santiago, el rico no se detiene ante nada. Ante nada. Este es rico, que está mencionado Santiago. La traducción que tenemos nosotros que dice: habéis condenado y dado muerte a justo. Habéis condenado y dado muerte a justo. Literalmente, en el griego es: habéis cometido homicidio. Literalmente es exacto. Habéis cometido homicidio. Yo coincido también con lo que está diciendo Fernando. Yo no creo que aquí Santiago nos está hablando de un homicidio literal. No que vaya los ricos cojan un cuchillo y maten al jornalero. No. No le hace falta. No hace falta. O sea, hay otras maneras de matarlo. Sino es como consecuencia de no pagarle el sueldo, la situación que van a vivir es una situación miserable y pueden condenar a poder llevar a la muerte sin poder comer a él y a sus hijos. Eso es eso a lo que se refiere morir de hambre. Morir de hambre. ¿Cuántas criaturas han muerto de hambre? Y siguen. Y siguen. ¿Cuántas personas hay que mueren de hambre en países, ya no solamente en países como se llama subdesarrollados, aquí mismo? O sea, hay personas, evidentemente no como en otros países, afortunadamente el nivel de España en ese sentido sigue habiendo, hay ayuda, etc.
pero hay gente con mucha gente que pasa hambre. Y cuántas veces encontramos a personas que de que han muerto de hambre. No, porque no tenían nada para poder y seguimos teniendo imágenes de África con niños que se deshidratan, con las cabezas hinchadas, con los abdómenes hinchados porque no tienen para comer, no tienen, y mueren de hambre literalmente esos chiquitos. Y mira que van a asociaciones, y van grupos, y van cristianos a ayudar, y van gente y ayuda pero no, y mueren de hambre literalmente, ¿no? Pues esto es lo que está diciendo aquí Santiago. No es que fuesen asesinos que cojan y maten a los trabajadores, pero los matan de otra manera, no pagándole su salario. En la literatura apócrifa hay un texto, sabéis que hay algunas Biblias, nuestras no, pero hay algunas Biblias de procedencia católica que tienen los libros apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pues en la literatura apócrifa, concretamente en Eclesiástico, el libro de Eclesiástico, dice del capítulo 34 de Eclesiástico, dice: la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida. Es quitarle la vida. Por eso hay que ser justo. Por eso el trabajador, cuando trabaja, tiene que hacer bien su trabajo. Y por eso el empresario tiene que pagar bien su trabajo, porque se lo ha merecido, porque lo ha trabajado. Y fijaros que la actitud de estos pobres, a los que se estaba condenando a muerte, porque no se le pagaba el salario, es no hacer resistencia. No hacer resistencia. A veces me plantean a mí, me preguntan cosas, en todos estos años, me preguntan cosas y me dicen, una pregunta que me han hecho muchas veces. A lo mejor, como tengo aquí Fernando, lo dice con mucha prudencia, porque sé que estas cosas a él en su época más juvenil era un guerrillero ahí. Pero fijaros que hay gente que me dice a mí, los cristianos pueden manifestarse, pueden ir a una huelga los cristianos, pero han hecho muchas veces la pregunta. Y yo siempre he dicho sí. Un cristiano puede manifestarse, puede ir en contra de empresas, si lo ven sin violencia. A eso voy. O sea, un cristiano puede estar haciendo, ahora, sin violencia. La única cosa, yo no puedo tirar piedra a un cristal como hacen otros. Yo no puedo pinchar un coche. Yo no puedo romper un retrovisor. Yo no puedo coger al gerente y darle una paliza. No. Un cóctel molotov, por ejemplo. Un cóctel molotov. Ahora, manifestarme, oye, que lo hacen, que hay manifestaciones que son muy violentas, hacen mucho daño. Sí, y te rompen cristales de un banco, y te quitan fuego, y queman los coches. ¿Un cristiano puede ir a una manifestación? Sí. Si es justa, si tú crees que tiene que es justa, que van en contra de tus derechos o derechos de otros, por supuesto que sí, pero sin violencia. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Estos hombres habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ellos estaban ahí, estaban trabajando, estaban sirviendo, estaban haciendo las cosas, no le estaban pagando, y lo único que hacían era orar al Dios de los ejércitos. Con lo cual nos da una lección. A todos nosotros, que tenemos que tener cuidado también de las formas que tenemos, de cómo reaccionamos, porque todos los que estamos aquí hemos trabajado, o estamos trabajando, o se trabajará, y estamos con gente. ¿Cómo reaccionamos ante una injusticia reversa? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos pagan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Podemos manifestarnos? Sí, pero sin violencia, sin hacer daño. Somos cristianos, antes que nada. Antes que trabajadores, somos cristianos. Y tenemos que tenerlo también presente. Después hay otra cosa también, y es que tanto en aquel tiempo como en esto,
no varía tampoco mucho la cosa. El que tenía el poder tenía también a la policía o a los que tenían la porra o entonces, ¿qué ocurre? Si tú haces una manifestación, aunque no sea violenta, puede salir allí chocado. Puede salir chocado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo único que puede hacer es clamar a Dios. Ahora bien, y ya voy a terminar. ¿Qué ocurre porque esto puede pasar? ¿Qué ocurre cuando un rico se da cuenta de que lo ha hecho mal? Mirad lo que dice en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Es un texto súper conocido. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Si lo tengo, lo puede leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. ¿Qué os parece el texto? Que poquito rico y como este. Que se arrepintió y volvió casi a cuando se le salía que... Zaqueo, como buen fariseo, sabía aprovechar. Zaqueo no solamente era un buen fariseo, Zaqueo era jefe de los fariseos. Con lo cual, si un fariseo, como por ejemplo Mateo, ganaba mucho dinero, un fariseo ganaba mucho dinero. Un recaudador de impuestos, muchísimo dinero. Por eso los romanos estaban con él y tenía el odio de los judíos. Entonces, cuando un recaudador de impuestos cobraba, este era jefe. Por lo cual se llama un tanto por ciento de mucha gente, de muchos recaudadores. Este nadaba en la abundancia, tenía mucho dinero. Llega a un encuentro, ve a Jesús, su vida cambia por completo, como siempre que encontramos a Jesús, nuestra vida cambia, y es interesante el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, de intencionalidad que tenía Zaqueo, porque pasa de ser súper rico a aprovecharse, y él dice: he aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres. Ha cambiado. Hay algo cuando con el encuentro con Jesús que ha cambiado por completo en su vida. Y se da cuenta de que no ha actuado bien. Y en ese momento él dice: tengo un montón de dinero, esto ha sido de esto, y ahora voy a cambiar y lo voy a dar en la mitad de dinero a los pobres. Y no solamente eso, él va más allá y se da cuenta también, dice: y si en algo he defraudado, él sabía que había defraudado, ahora lo sabía, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya había terminado, vamos a terminar ya. Se lo devuelvo cuadruplicado. Así que fijaros que una de las cosas que hace es devolver dinero y ayudar a la gente. ¿Qué ocurre cuando un rico se convierte, conoce a Cristo y se ha aprovechado, ha cogido dinero, ha malversado, no ha declarado Hacienda, lo ha hecho de forma de cosas ilícitas? Una persona que conoce a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, ese rico puede devolver el bien, el mal que ha hecho, lo puede devolver con bien a la gente que necesitaba. Y en este caso fue lo que hizo este hombre: cambiar por completo y dar dinero, volver dinero a la gente necesitada. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Ninguno de los que estamos aquí, quitando a Jesús, es rico. Sí, pero
quitando ninguno somos ricos. Pero cuidado, porque aún siendo, tenemos muy poquitas cosas, nos podemos agarrar a esas poquitas cosas. Pero somos ricos en Amén. Evita quedar. Bien. Somos ricos en bendiciones, efectivamente. Así que esto es lo que está diciendo Santiago acerca de los pobres y los ricos. Y lo que me quedo, hay muchas cosas para quedarse, pero lo que me quedo es que oremos cuando hay una injusticia, oremos así. Oremos así. Cuando no nos paguen, cuando los jefes nos traten mal, cuando hay situaciones, y si nosotros somos jefes, y si somos empresarios, tenemos que tener en cuenta la dignidad del trabajador y que trabaja para ganar un sueldo. Por supuesto que tiene que trabajar bien, pero nuestra responsabilidad también es pagarle lo que cuesta. Ay, si Hacienda leyera la Biblia y cuadruplicara a los defraudadores lo que defraudado. El rey, Bueno, el rey no lee nada. El rey no lee nada. Al rey se le ha regalado un montón de Biblia, ahora. O sea, La cena allí